Buenas noches, mi nombre es Ramiro Zucco y estoy con mi compañero Darío Aldaz de la tarea número 8 de automatización de procesos industriales, que vamos a hablar acerca del día de hoy, acerca de ah, motor paso a paso. A continuación, les doy la palabra a mi compañero. Muy buenas noches, como mi compañero ya mencionó, vamos a hablar sobre los motores de paso a paso. Y para poder entender un poco más acerca de esos tipos de motores, vamos a hablar un poco más sobre lo que es la definición y componentes que los caracterizan estos tipos de motores. Muy bien, los motores de paso a paso es un tipo de motor de corriente continua que no posee escobillas, en el que la rotación se divide en un número de pasos resultantes de la estructura del motor. Normalmente una revolución completa del eje de 360 grados se divide en 200 pasos, lo que significa que se realiza una sola carrera del eje cada 1,8 grados. Por otra parte, el motor paso a paso está compuesto por rotor, estator. Son las dos partes importantes, o sea, el rotor y el estator, ¿ya? El estator es una parte estacionaria, mientras que el rotor está montado en el eje con un cojinete que gira siguiendo el campo magnético. El campo magnético giratorio, creando alrededor del estator, o sea, se crea ese campo giratorio en el estator, provocando ese torque de giro, ¿sí? Por otra parte, la cinta positiva. Hablaremos un poco sobre las ventajas de este motor paso a paso, o sea, en dónde lo podemos usar, sus desventajas, cosas así. Las principales ventajas del motor paso a paso son un funcionamiento preciso, un fácil control de la posición del rotor y su velocidad de rotación. Esto se puede lograr con una estructura relativamente simple y un bajo costo de la solución terminada. El par motor es un alto a baja velocidad. No hay escobillas en la construcción del motor, lo que se traduce en una alta durabilidad mecánica y una mayor fiabilidad en el momento de la operación. Estos tipos de motores, como son fiables, son más usados en la industria de automatización, porque tiene mayor durabilidad mecánica. Otra característica importante es el fácil control del motor, arranque rápido gracias a un par elevado. Esto quiere decir de que va a ser un arranque con mayor rapidez. Claro que en otras ocasiones se requiere un arranque suave, pero ya esto es para otros tipos de mecanismos. Eh, También se lo puede utilizar para parada fácil gracias al par de retención elevado y la capacidad de cambiar rápidamente el sentido de giro. En muchas aplicaciones, la facilidad para configurar las características de inicio y parada también es de gran importancia. Como ya anteriormente había mencionado, para realizar un tipo de, de acción que se quiera realizar, se necesita ya un tipo de configuración específica. En este caso, si se quiere utilizar una parada fácil, esto se puede realizar gracias a que tiene puede cambiar rápidamente el sentido de giro. Entonces, cuando uno aplasta el botón de parada, se crea un torque en contra del sentido del motor, entonces hace que la parada sea mucho más efectiva. Perdón que interrumpa, algo para acotar más acerca de las ventajas y definiciones acerca del motor paso a paso. Bueno,
todo lo que había comentado mi compañero, acotando que estos motores de paso a paso son electromecánicos, es decir, que tienen una entrada digital, un pulso, y al momento, o sea, y la salida va a ser una entrada analógica. Como bien decíamos, este motor está conformado principalmente por un rotor y estator. El rotor es el movimiento que va a dar va a dar las vueltas, y el estator es lo que genera el campo eléctrico y hace que se mueva como es el rotor. Ingresa energía eléctrica para luego convertirlo en energía mecánica, movimientos, brazos mecánicos o algún movimiento en específico. Por supuesto, el tamaño o el dimensionamiento de estos motores va a cambiar dependiendo también del bobinado que se crea. A mayor bobinado, mayor fuerza que va a emplear, y por ende va a ocupar mayor capacidad. Entonces, para resumir un poco más acerca de esto, pues es que este tipo de motores se los utiliza mayormente para un control preciso de velocidad y posición. Am, Además que, o sea, aparte de eso, permita avanzar a una velocidad de posición determinada, o con bastante grado de precisión. No sé si se vea claramente en la imagen, pero aquí en esta imagen tiene este tipo de motor va a ir variando, acorde al nivel de frecuencia que le vayamos inyectando. A un nivel de frecuencia mayor rápido será el giro. Mayor rápido será el giro del rotor. Entonces, en eso también se basa el motor de paso. Ya. Algo más respecto a esto es que hay varios tipos de motores de paso, por supuesto, incluyendo los motores de paso unipolares y bipolares, que más adelantito vamos a hablar más respecto a eso. Entonces, motores de paso de corriente continua y motores de paso de corriente alterna también. Los motores de paso tienen una amplia gama de aplicaciones, incluyendo en robots, sistemas de posicionamiento, impresoras 3D y máquinas industriales. Cuando hablamos de sistemas de posicionamiento, podríamos decir acerca de un elevador o de un ascensor, que eso justamente es donde se usan más estos tipos de motores. Otra cosa también que tener en cuenta de los motores de paso es que a pesar de que ayudan bastante a nivel industrial y a nivel micro, lamentablemente no son tan eficientes como otros tipos de motores electromecánicos, ya que requieren energía constante para mantener la posición. Entonces, ¿a qué me refiero a esto? Es que a veces demanda mucha energía eléctrica o un consumo excesivo de energía eléctrica para retener a una cierta posición. Por ejemplo, si nos ponemos ponemos de ejemplo el ascensor, mantener el ascensor a un cierto piso mientras las personas se bajan, ese es un gran consumo excesivo de energía eléctrica, para poner un ejemplo. Bueno, continuando, también tiene una respuesta a velocidad menos suave que otros tipos de motores, lo que puede ser un problema en algunas aplicaciones. Sin embargo, la precisión y la capacidad de control que tienen estos motores es bastante valiosa en muchas aplicaciones industriales y de automatización. Tiene un margen de error bastante pequeño, pero idealmente es algo que nunca se va a poder conseguir un error totalmente cero. Es bastante complicado. O sea, eso no existe en la verdad. Además, los motores ¿qué podemos hablar acerca de las características? Además que habló con mi compañero, es que de la amplia gama de tamaños que tienen desde pequeños con pocos watts, con pocos vatios, hasta grandes motores de alta potencia. Por lo general, estos motores de alta potencia se los consigue en, a nivel industrial. ¿Qué más otras características que podemos decir es que los motores tienen una baja eficiencia, no son tan eficientes como otros tipos de motores eléctricos, bueno, ya lo había mencionado, pero tienen un bajo par en el punto muerto, tienen una gran precisión y control en cuanto a la velocidad, y eso respecto para resumir todo lo que es lo que es el motor de paso a paso.
Claro, como el compañero dijo, mientras más bobinado posea el motor, ejercerá un mayor campo magnético donde habrá mayor torque de giro. Eh, Todavía no cambies de diapositiva con la anterior. Ya. Faltan las desventajas, sí. Ya. Estos motores, aparte que tienen ventajas, también tienen desventajas. Y las desventajas más importantes del motor paso a paso es su requerimiento de energía, como el compañero ya lo había mencionado. El motor también requiere energía tanto cuando está en movimiento como cuando está parado, como el compañero ya lo había mencionado en el caso de cuando está en un ascensor. Eh, Como el motor requiere energía, el par de motores mayor a los RPM relativamente bajas y disminuye a altas RPM. Bueno, esto con mi compañero yo lo había mencionado, son Opciones bastante por las desventajas que poseen estos tipos de motores. Ahora, pasa la cosa. Vamos a hablar un poco sobre ya los motores de paso a paso, ya de imán permanente. Este tipo de motores de imán permanente podría tener dos bobinas electroimanes formando los cuatro polos variables y el rotor del motor estaría magnetizado radialmente. Al cambiar la posición del rotor, cambiaría la dirección el flujo de corriente en las bobinas, lo que cambiaría los polos magnéticos. Si la dirección de la corriente en las bobinas si la dirección de la corriente de las bobinas es consecuencia del rotor de dicho motor, giraría 90 grados. Un solo paso de dicho motor, aunque podría ser útil en algunas aplicaciones, sería muy grande y no muy precisa, como el motor anterior que habíamos descrito. Por lo tanto, de hecho, los motores de imanes permanentes tienen más polos de rotor y para aumentar el número de pasos y la precisión de posicionamiento, se montan varios imanes en su rotor, o sea, para darle más precisión. Normalmente los motores de imán permanente tienen un paso de 7,5 grados a 15 grados, dando de 48 a 24 carreras por revolución completa. Los polos de rotor magnetizados aumentan la inducción magnética, por lo que los motores de imanes permanentes se caracterizan por un par elevado. La construcción sencilla da como resultado un precio moderado del motor con una resolución bastante baja. Bien, ya así que me la diapositiva. Ya. Ahora yo voy a hablar acerca, como ya habíamos mencionado anteriormente, acerca de los motores de paso a paso de imán permanente, pero existen dos categorías en esta, que son las de bipolar y unipolar, que la unipolar es está en la siguiente diapositiva. Bueno, en la bipolar es en la que únicamente tiene acerca de cuatro cables, por decirlo así, que salen como es que, perdón, cuatro cables de entrada que tiene. En cambio, el unipolar tiene seis cables de entrada, seis a cinco entradas, pero la diferencia entre los dos es es en base, es en base a eso y también en los varios puntos en común que tienen. El bipolar tiene varios puntos en común al momento o sea, un punto en común en la salida. El bipolar tiene varios, pero en cambio el unipolar, como su nombre mismo lo menciona, tiene únicamente solo uno, donde será la señal o la salida, como estábamos hablando acerca de señales de este tipo de motor, las entradas van a ser señales digitales y las salidas serán señales analógicas. Por lo tanto, en la industria y las aplicaciones que más se usan son los tipos de motores unipolares, porque únicamente tienen un punto en común. Entonces, la señal será únicamente, esta salida será, por supuesto, analógica. Y también, por supuesto, los bipolares también tienen uso, pero la diferencia es que esto se puede utilizar la salida, se puede utilizar varias salidas
para cualquier uso múltiple que se quiera usar. Esa es la gran diferencia entre estos dos tipos de motores. Vuelve un poquito a la otra diapositiva. Como el compañero había mencionado, estos tipos de motores poseen tres características que son comunes en los motores de paso a paso. Por ejemplo, voltaje, resistencia, grados, los grados por paso. Y en los voltajes, los motores de paso a paso tienen una tensión eléctrica de trabajo. Este valor viene impreso en su carcasa o por lo menos se especifica en su hoja de datos. ¿Cuál es el voltaje con el que suele trabajar? La resistencia eléctrica en los bobinados se determina la corriente que consumirá el motor y su valor afecta a la curva de torque del motor y su velocidad máxima de operación. Entonces, el mínimo aumento de esta resistencia cambia la gráfica del torque. Por otra parte, los grados por paso generalmente es un factor más importante a elegir un motor paso a paso. Para un uso determinado, este factor define la cantidad de grados que rotará el eje para cada paso completo. Una operación de medio paso o semipaso, el motor duplicará la cantidad de pasos por revolución al reducir la cantidad de grados por paso. Eso solamente quería decir. Bueno, sí, además. Ya, ahora, bueno, aquí en esta imagen tenemos acerca del el rotor y el estator, que el rotor, lo que está en movimiento solo tiene cuatro dientes, lo que está aquí el rotor, la crucecita, y el estator tiene seis dientes. Estos son motores o sea, internamente son los motores de paso a paso, los comunes, pero hay otros tipos de paso a paso que son los llamados motores de paso a paso, que son híbridos, que más adelantito en la siguiente diapositiva lo vamos a mostrar. Solo que lo que quería acotar internamente acerca que en este aspecto se está em, despreciando, hay demasiado vacío, por decirlo así, donde no se está aprovechando técnicamente todo el campo magnético que se está generando por este rotor y este estator y por este embobinado. ¿Qué es lo que hace qué es lo que justamente hace que este tipo de motor sea algo ineficiente? En cambio, los motores de paso a paso híbridos que voy a hablar a continuación y acerca también de los servomotores son los que son poco mejores en el aspecto. Entonces, respecto a los motores de paso híbridos, son un tipo de motor de paso que combina las ventajas del motor de paso de corriente, los normales, de corriente continua y los motores de paso de corriente alterna. Estos tipos de motores tienen un rotor con imanes permanentes y un estator con bobinas, lo que hace que sean similares a los motores de paso de corriente continua. Sin embargo, también tienen un sistema de excitación que permite cambiar la dirección de campo. Es decir, en esta diapositiva, cuando justamente en la parte donde al momento que se quiera cambiar la dirección del campo magnético, simplemente lo que va a hacer, aquí va de norte, va de norte y acá viene, o sea, va de norte a sur y acá va de sur a norte. Entonces, esa es lo que se crea como que la excitación. Entonces, permite cambiar la dirección del campo magnético en el estator, lo que hace similar a los motores de paso de corriente alterna. Estos tipos de motores tienen algunas ventajas sobre otros tipos. En primer lugar, tienen una mayor eficiencia energética. Acá hablamos de la parte energética. Como en los normales, los tipos de motores tenían como que agujeros, mucho espacio, o sea, em, o sea, no ocupaban todo el espacio. Aquí, en cambio, hay esos engranajes pequeñitos que hay aquí alrededor de 50 dientes aquí en el estator y en el rotor, perdón, en el rotor y en el estator, pues simplemente hay 3, 6, 8. Pero en el rotor tiene alrededor de 50 dientes.
Entonces, pero aquí se está aprovechando la energía eléctrica de manera mayor, de manera eficiente, porque se está ocupando todo casi el espacio que tiene el rotor. En cambio, acá se está desperdiciando, hay mucho espacio libre. Entonces, de esta manera es como se aprovecha más la energía eléctrica de este tipo de motores. Entonces, como todo objeto no puede ser ideal, va a tener sus desventajas, pues simplemente es que este tipo de motor obviamente es un poco más costoso que el anterior, eh, por debido justamente al sistema de excitación que tiene, tiene dos campos magnéticos que se entrechocan y eso hace que sea mayor el costo de este tipo de motores. Pero en general estos tipos de motores híbridos son una buena opción para aplicaciones que requieren una mayor eficiencia energética. Cuando hablamos de mayor eficiencia energética es por lo general lo que las industrias demandarían o demandan hoy en día para no hacer tanto consumo de energía al momento de realizar algún proceso o que se mueva cierto brazo robótico, etcétera. También tienen una mayor capacidad de par, pero también necesita un control preciso de la posición y velocidad. Lamentablemente, al tener tantos dientes así, se necesita mayor precisión y una velocidad así precisa. En cambio, en el motor de paso común, así por decirlo que el sencillo, solamente tiene uno, 2, 3, 4, tiene cuatro opciones. En cambio, acá hay alrededor de 50 espacios, entonces, o 48 casi alrededor. Entonces, es un poco más complicado a la precisión y la velocidad. Bueno, ahora había una parte de los tres videos que había que ver. Había la parte acerca de los servomotores. Una explicación rápida acerca de esto es que igual son motores electromecánicos que se utilizan en aplicaciones que requieren control de precisión, al igual que los anteriores, posición y velocidad. Están diseñados para moverse a cierta posición específica y mantenerse allí, mismo rol que los anteriores. Pero Claro, y son este tipo de motores tiene mayor precisión. Sí, los servomotores son más utilizados porque tienen mayor precisión angular. Sí, continúa. entonces, el motor, este tipo del servomotor, el motor proporciona la fuerza necesaria para mover, o sea, proporciona como que una fuerza mayor, por decirlo así. Y también, mientras que el reductor, o sea, tiene una parte llamada reductor, que el reductor es lo que ayuda a reducir la velocidad del motor y aumentar su par. Entonces, tiene como que un sistema de ayuda que hace o sea, cree mayor fuerza y a la vez reduzca la velocidad. Algo un poco confuso. Bueno, el sistema de control también que tiene este tipo de motor puede ser por un controlador o una tarjeta de control. ¿A qué podemos dar uso con este servomotor? Es que simplemente lo podemos conectar con tarjetas o con este tipo de tarjetas que se me olvidó. Arduino. Gracias. Con los Arduinos, es decir, que nosotros con el Arduino podemos conectar a este servomotor y programar, qué sé yo, su velocidad, su precisión, su par, etcétera, etcétera. Es decir, que este tipo este servomotor es programable, programable para el usuario. Los anteriores también, pero la cosa es que es mucho más fácil programar un servomotor. Obviamente es un poco, cuesta más que los anteriores, pero sí, es un poco más sencillo. ¿Qué más? Otro de los principales beneficios de estos servomotores, eh, bueno, ayudan, sería muy reiterativo, pero ayudan mucho más que los motores híbridos en cuanto a la precisión y mantenerse estáticos. O sea, tienen un margen de error mucho más pequeño que los motores híbridos y los motores, los comunes, los de paso a paso. ¿Qué más? Bueno, creo que No. eso sería. Bueno, Ujú. en cuanto a la eficiencia energética, pues bueno, ya habíamos hablado acerca de esto, pero van en escala.
En primera escala, los que son mejores son los servomotores porque se pueden programar y a la par y al mismo tiempo tienen mayor precisión que los motores híbridos y que los motores paso a paso. En segundo lugar, obviamente están los motores motores de paso híbridos que no se pueden programar, pero tienen una mejor precisión y para poder detenerlo que los motores paso a paso. Y en tercera posición, pues están los motores paso a paso, la verdad. Eso sería toda la explicación acerca de los motores paso a paso y algo más que acotar. No, nada más. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias.